Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Esta mañana tan hermosa, primer domingo de primavera. Feliz primavera para todos. El Señor nos está regalando este solcito y este tiempo que vamos a disfrutar a lo largo de todo este día. Y hemos comenzado esta mañana alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y después vamos a continuar con otras actividades programadas por la iglesia para esta tarde. Y en esta mañana vamos a concluir con esta serie de sermones dedicados a las iglesias, a las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Allí en el capítulo 2 y 3 encontramos el mensaje de Dios a estas iglesias. Como bien decían nuestros hermanos que pusieron en los domingos anteriores, estas no eran las únicas iglesias establecidas. El Señor decidió en su soberanía hablar a estas iglesias, a estas 7 iglesias que comprendían una región muy pequeña del Asia Menor, alrededor de un área de 150 kilómetros, en donde estas 7 iglesias estaban establecidas. Hay otras iglesias más que no se mencionan aquí, por ejemplo, Colosa estaba dentro de esta zona, sin embargo, el Señor no habla acerca de Colosa, pero sí enfatiza puntualmente cada problema, cada situación de estas iglesias, y de alguna manera podemos tomarlas como tipos de diferentes iglesias que se han dado a lo largo de la historia, y en la actualidad uno puede, a través de la palabra de Dios, observar que estos tipos de iglesias se repiten en la actualidad. Y después de este recorrido tan hermoso por 6 iglesias, en esta mañana llegamos a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, y por alguna razón que solo está en el misterio de Dios, el Señor Jesús decide dejar como última iglesia a la cual examinar y a la cual enviar este mensaje, esta iglesia tan particular, tan diferente a las otras. Y vamos a dar lectura a este pasaje que se encuentra en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Yo voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea, y ustedes pueden seguirlo en sus distintas versiones, aunque algunas palabras cambian el sentido de la carta, de lo que el Señor Jesús quiere expresar a su iglesia en ese momento de la Odisea, como en esta mañana aquí en Tandil, no cambia, es el mismo, y esto es lo importante. Dice así la palabra de Dios allí en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la desnudez de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al que salga vencedor le concederé el sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar esta mañana pidiendo la guía del Señor sobre esta palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias por el regalo tuyo de este día. Gracias por estar juntos en este lugar. Gracias por poder, Señor, elevar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, el reconocimiento de lo grande que eres, de lo bueno que eres para con nosotros a través de las canciones, de la alabanza y de la adoración. Concédenos, Señor, en este tiempo de meditación de tu palabra, que nuestro entendimiento, Señor, pueda ser guiado por tu Santo Espíritu, para que esta palabra que tú nos has dado penetre en nuestros corazones y produzca cambios significativos en nuestra vida. Señor, te lo pedimos de corazón para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Queremos honrarte por sobre todas las cosas y queremos estar dispuestos a pagar el alto costo de ser fieles a ti, con el propósito de exaltar a Jesús y de que muchos, al ver, Señor, nuestra fe, puedan verte a ti y puedan llegar a conocerte como único y suficiente Salvador personal. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en esta mañana y porque habrás de guiarnos como lo has hecho hasta ahora. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos recién que esta es la última carta que el Señor Jesucristo envía a esta iglesia a través de quien escribe, el apóstol Juan, y en los primeros versículos encontramos el carácter de Cristo. Como en todas las cartas, Cristo se presenta de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la recomendación, la reprensión que el Señor va a hacer a su iglesia. En este caso, en el versículo 14, encontramos la descripción del carácter de Cristo. Aquí es presentado como el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. La presentación que hace Jesús de sí mismo es para llamar la atención hacia la iglesia, para que el mensaje sea tenido en cuenta desde quien lo dice, es Jesucristo, el Señor de la iglesia, sino también de lo que dice a la iglesia, que necesita ser tenido en cuenta para poder producir los cambios que el Señor espera en su iglesia. Aunque esta es una iglesia que uno podría decir si es o no es en definitiva una iglesia por las características que de aquí se describen, lo cierto es que el Señor habla a su iglesia. Hay una nota de esperanza en el mensaje que Jesucristo da a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué quiero decir esto? Porque según nuestros patrones humanos, muchos de nosotros hubiera descartado a esta iglesia como una iglesia del Señor. Sin embargo, el Señor Jesucristo, hasta el último momento, tal como lo hizo con Sardis, apela a la iglesia de la Odisea para que pueda despertar, para que pueda verse a sí misma con los ojos de Dios y pueda responder y pueda salvarse del juicio inminente de Dios sobre esta parte de su pueblo. En primer lugar se menciona a Jesús como el amén. Esto tiene que ver con la expresión que usamos habitualmente en nuestras oraciones. Al terminar de orar, decimos amén. Así sea. Si buscamos un poco más profundamente en el sentido de esta expresión en amén en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si ustedes leen Isaías 65, 16, van a encontrar que esta expresión de el amén habla de referida a Dios como el Dios de la verdad, el Dios del amén. El Dios que no solamente desea, cuando así sea, decimos en nuestras oraciones, sino el Dios que dice así será, como una afirmación de que lo que está diciendo se va a cumplir. Que no hay fuerza,
no hay empeño humano ni oposición humana que pueda impedir que se cumpla lo que Dios va a decir y hacer con su iglesia y con su pueblo. Y esto debe ser una advertencia por un lado, pero también debe ser un alivio y un descanso por otro lado. Una advertencia porque cuando Dios dice que va a hacer algo y lo va a hacer, y ese algo tiene que ver con disciplinar, corregir a su pueblo, Él lo va a hacer. Y cuando Él dice que Él va a bendecir, Él promete bendecir, no importa lo que ocurra, Él va a bendecir, va a cumplir, va a ser fiel con su palabra. Y esto nos lleva a la segunda característica de Jesús presentado aquí. Él es el testigo fiel y verdadero. Y esta confiabilidad que encontramos en Jesús, esta confiabilidad que encontramos en su verdad y también en su fidelidad a lo largo del tiempo, contrasta con la infidelidad, ¿sí?, de esta iglesia que, como ya vamos a ver, se movía en forma alternada entre Dios y el mundo. La tercera cosa que se menciona aquí es Jesús, el principio de la creación de Dios. Y aquí tenemos que hacer una aclaración porque si bien en el idioma original resulta clarísimo, en nuestro castellano puede generar dificultades. Y de hecho a lo largo de la historia de la interpretación bíblica ha generado distintas dificultades. Cuando el Señor dice que Él es el principio de la creación, no está diciendo que es el primero en ser creado, sino está diciendo es el principio generador de todo cuanto existe. Él está hablando del creador, de su poder, de su autoridad, de su señorío frente a todo lo creado. Todo cuanto existe ha sido diseñado, planeado y ejecutado por el Señor Jesucristo. Así que Él es la suprema autoridad, ¿sí? Él es la verdad, Él es fiel. Entonces, Él puede dar este mensaje y demanda ser escuchado por la iglesia. No es, lo que va a decir a continuación Jesús, una opinión entre tantas. No es una forma de ver a la iglesia. Es la mirada del Dios que escruta, conoce cada detalle de sus iglesias a lo largo del mundo, en todas las edades. Conoce los corazones, conoce las intenciones, conoce absolutamente todo. Y su mirada, ¿sí?, que es verdad, que es fiel, que es autoritativa, es la mirada a la cual nosotros debemos enfocarnos, mirar, señalar. Es la mirada de la realidad, y permítanme usar este término, realidad real, no una realidad inventada, ni una realidad de ficción, como muchas veces nosotros solemos hacer con las cosas que nos pasan. Nosotros tenemos nuestro propio relato de las cosas que vivimos, pero la realidad de Dios es diferente, es mucho más profunda, mucho más abarcativa, y en ese sentido lo que va a decir el Señor Jesús entonces hace que la iglesia se detenga y escuche con reverencia aquello que el Señor le va a comunicar. En segundo lugar, vamos a ver el carácter de la iglesia y ya nos adentramos en el mensaje. En capítulo 3, versículo 15, encontramos cuál es la razón por la cual Jesús llama la atención a la iglesia. Encontramos una serie de cosas que se dicen, pero también de las cosas que no se dicen de la iglesia. Encontramos, por ejemplo, que a esta iglesia no se le acusa de inmoralidad. Esta iglesia no está señalada como una iglesia donde se permitía la inmoralidad, como ocurría, por ejemplo, en el caso de Corinto. Tampoco se nos habla de que hubiera idolatría. Puntualmente no se menciona este hecho
a señalar en la iglesia, ni tampoco que hubiera una abierta apostasía. Sí había un inicio de apostasía, pero todavía no era algo prominente en la iglesia. Ni siquiera se habla de deserción, ya que la persecución, en este momento donde se escribe la carta, no había llegado todavía a la Odisea. Las persecuciones en el primer siglo eran persecuciones localizadas y en esta oportunidad la Odisea no estaba viviendo en esa instancia. Tampoco se menciona la presencia de Satanás ni de los demonios como operando, ¿sí?, en la iglesia y produciendo algún tipo de estrago en la fe, ¿sí?, o en la doctrina, presentación de la doctrina de la iglesia. Tampoco se dice que era una iglesia inactiva. Jesús mismo va a decir: yo conozco tus obras, sé absolutamente todo cuanto haces. O sea que muchas de las cosas que nosotros veríamos como descalificantes de una iglesia en la actualidad, esta iglesia en la Odisea no tenía. Tenía otras cosas que Jesús a continuación va a señalar. Dice el versículo 15: yo sé todo lo que haces y sé que no eres ni frío ni caliente. Aquí hace una calificación de la situación de la iglesia. Está hablando acerca de la calidad, no de la cantidad de obras, sino de la calidad de las obras, del espíritu, cómo esta iglesia realizaba las obras del Señor. Hace un resumen de las acusaciones contra ella y la relaciona con una particularidad que tenía esta comunidad, esta ciudad de la Odisea. La Odisea, en su situación geográfica, no tenía agua potable propia, tenían que traerla desde un lugar muy distante. Los lugares distantes había manantiales de agua, y había manantiales de agua caliente y de agua fría. Esos manantiales se unían de alguna manera y proveían a la ciudad de agua. Y el agua que llegaba a la ciudad era justamente agua tibia. Y a menos que uno sea de la Odisea y se esté acostumbrado a beber el agua, quienes visitaban la ciudad no podían tomar el agua que podían tomar la gente de la Odisea, porque producía repulsión, entre otras cosas, tenía un olor nauseabundo y además era agua tibia. Así que el Señor compara a la iglesia, el comportamiento de la iglesia, con esta característica. Es propio del Señor Jesús utilizar estas imágenes para tratar de clarificar y hacer comprensible el mensaje de lo que quiere Él enseñar a su iglesia. Por eso es que Él utiliza estas distintas imágenes que vamos a ver a lo largo de esta carta, esta breve carta, para tratar de apelar a la conciencia de la iglesia y despertarla y mostrarle cuál era su verdadera situación. Bien, esta comunidad, si pudiéramos visitarla, llegar un domingo por la mañana mientras estaba reunida, íbamos a encontrar seguramente una iglesia con gente simpática, tranquila, cómoda, alegre. Tenía todas las cualidades que puede llegar a tener un grupo religioso. Sin embargo, no eran personas que mostraran a través de sus vidas el testimonio de lo que Cristo había hecho en ellos. No eran fervientes en espíritu. El apóstol Pablo, allí en Romanos 12:11, habla sobre la necesidad imperiosa de que los cristianos seamos fervientes en espíritu. No seamos tibios, no seamos mediocres, no seamos a mitad, ¿sí? Seamos fervientes en espíritu. Y esta iglesia, la temperatura espiritual de esta iglesia mostraba
indiferencia, pereza, rutina. Se habían acostumbrado a hacer las cosas por costumbre, a la fuerza, había que hacerlas. Era parte de la liturgia, era parte de la rutina, pero carecían de este ardor, de este fuego, de esta voluntad, de esta decisión por Jesucristo. Un autor cristiano dice que aquellos que prefieren ponerse cómodos y dejarse llevar por la corriente terminarán tarde o temprano a la deriva. Esta iglesia, queridos hermanos, la iglesia de la Odisea me refiero, es una iglesia que había encontrado su equilibrio. Había encontrado el equilibrio entre disfrutar de los privilegios del Evangelio, de las bendiciones de Dios, y mantener buenas relaciones con la comunidad, al punto tal que había ya modificado su mensaje. Por este deseo de mantener buenas relaciones con la vecindad, habían modificado su mensaje y estaban viviendo en la paz y en la tranquilidad antes de la tormenta, pero estaban siendo infieles al Señor. Cristo busca que su iglesia se defina. Como el Señor pedía así en la Odisea, también nos pide a nosotros que profesemos una fe que al mismo tiempo también demuestre el fuego y la pasión por Jesucristo. Y esto se tiene que ver a diario, se tiene que ver en nuestros actos cotidianos, en nuestra forma de tratarnos, en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestro deseo de aprovechar cada oportunidad que el Señor nos ofrece para poder ser testigos fieles y verdaderos del Señor. Ahora el Señor hace una advertencia, versículo 16. La versión popular dice: voy a vomitarte. Una expresión fea, ¿no? Como para decirla desde un púlpito, pero real. Si esta imagen puede ayudar a que la iglesia de la Odisea vuelva en sí, reflexione y vuelva al Señor, bien, vale la pena entonces esta expresión. La palabra usada no implica necesariamente que el Señor va a hacer esta acción en forma inmediata. Dice que lo va a hacer. No sabemos el tiempo, cuándo se va a realizar esta acción. Lo cierto es que el énfasis que pone el Señor dice que lo va a hacer. El Señor ha puesto un límite a su paciencia. El Señor le dice que si la iglesia no cambia, deja de ser tibia y se convierte en una iglesia fervorosa, una iglesia caliente,